Bien, esta es la primera sesión del curso Administración y Control de Inventarios. Es un curso virtual complementario. Ya yo les compartí la grabación de la sesión que hice el mes pasado para este mismo curso. La idea era hacer un tema diferente, aunque igual vamos a tocar conceptos que se trataron en esa sesión. Bueno, a partir de más o menos julio, a mí se me ocurrió empezar a subir videos a YouTube de lo que hacía con los cursos de escena. Y para quienes estén interesados, no solamente en este tema, sino en otros que también enseño en SENA y también algunas veces en otras entidades, pueden suscribirse. Más que todo tengo videos de gestión de calidad y ahora de inventarios. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de inventario. Un inventario es una relación de bienes que se disponen clasificados según familias, categorías y lugar de ocupación. Hablamos de familias porque cuando vamos a hacer administración de los inventarios, que ya sabemos que es un tipo de activo, se facilita la actividad si la hemos clasificado. Requiero que ustedes apaguen los micrófonos, se me olvidó decirles, porque eso hace interferencia. Cuando alguien vaya a hablar, lo activa y cuando ya dejes de intervenir, lo desactiva. Alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, yo les decía ahorita que para administrar correctamente los inventarios es requisito que estos se clasifiquen y que se agrupen de acuerdo a familias de productos, categorías, los requerimientos de almacenamiento, porque sabemos que no todos los productos se pueden almacenar de la misma manera. Algunos requieren tratamiento especial, sean porque son delicados o porque son perecederos. Si se manejan de forma sistemática o se manejan en un software, ellos deben estar también codificados por familia. Entonces, cada grupo o cada familia de producto o de artículo en su código numérico van a tener unas indicaciones de a qué familia pertenece. Por ejemplo, todos los que comiencen por el número 8 van a pertenecer a una familia, los que comiencen con el número 4 ya sabemos que pertenecen a otra, y esa es la utilidad de agrupar los productos por categoría o familia y de también relacionarlos de manera que los podamos reconocer fácilmente por su codificación. Entonces, un inventario organizado es un registro de todos los productos y materias primas que posee una empresa. Sabemos que hay inventario de producto terminado y también hay inventario de materia prima y también de producto en proceso. Entonces, si vamos a hablar de inventarios, tenemos que saber en qué consiste el almacenamiento o qué significa eso de almacenamiento. Es la actividad de mantener un stock o un inventario de materiales o productos terminados en un almacén o bodega. Esto es importantísimo porque de él depende qué tanto flujo de mercancías hay y va a influir en el costo. A mayor cantidad de productos que estemos almacenando, mayores van a ser los costos para la empresa. Los que vieron la grabación, pues ahí se amplió un poco más. Almacenar requiere tener una bodega, pagar servicios públicos, pagarle al que lo cuida, tenemos riesgos de que le pase algo. Entonces, todos esos son costos en los que incurrimos cuando tenemos inventario. No todo el inventario que tenemos está disponible. A veces tenemos un inventario de productos que ya han sido reservados o de productos que no ha llegado a nuestras instalaciones. Entonces, el inventario disponible es aquel del que podemos disponer de inmediato. Es decir, podemos hacer uso, venderlo, transferirlo. Pero sabemos que algunas veces hay productos que ya, aunque lo tengamos, ya está reservado o no ha llegado a nuestras instalaciones. Entonces,
logística es un término que está muy relacionado con lo que es el inventario. Entonces, logística es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materiales y productos terminados, así como el flujo de información. ¿Por qué mencionamos flujo de información? Porque necesariamente los inventarios requieren información para su buen manejo. La información está relacionada con los datos mismos del producto o del artículo, con los requisitos de manejo, los datos acerca de quién es su fabricante. En los códigos de barra, pues es más fácil manejar la información, pero siempre, si queremos tener un manejo óptimo de inventarios, no nos podemos olvidar de la información relacionada con él. Esa definición es de la entidad que se menciona allí, Council of Logistics Management. Eso fue un concepto de 1986. Y ahora, ¿qué es cadena logística? Es un proceso continuo de flujo de mercancías e información entre proveedores y clientes. Mire que otra vez mencionamos información. No hay buen manejo de mercancías si no hay un buen manejo de la información relacionada con los artículos que estamos manejando. Entonces, la cadena logística implica varias etapas en el flujo de movimientos que tienen los productos o artículos. De manera que podamos cumplir con los requisitos del mercado en cada momento. Ahora, hay varios sistemas de inventario. Hay inventario permanente o perpetuo y hay inventario periódico. El inventario permanente permite controlar la información en el mismo momento en que lo requiramos. Por ejemplo, en un inventario permanente, debido a que manejamos el tema de manera sistematizada, nosotros siempre sabemos cuánto tenemos de cada cosa, sabemos cuántas unidades hay, sabemos a qué costo lo hemos adquirido y sabemos la valoración de ese inventario. No sé si ustedes vieron ya el enunciado de la actividad que tienen que hacer para esta primera unidad. La actividad tiene 3 puntos. Hay uno que es un ejercicio. Más adelante hablamos sobre ese ejercicio. Y necesariamente para poder realizar el ejercicio correctamente, tú tienes que valorar el inventario de forma individual para cada artículo y después de forma total. Es decir, sacas lo que vale el inventario de cada artículo y eso depende de las unidades y el valor unitario, pero también luego de calcular para cada unidad, sumas todo y tienes tu valor total de inventario. En el sistema de inventario permanente o perpetuo, nosotros siempre podemos saber qué tenemos de cada cosa, tanto en unidades como en valor económico. Mientras que el otro sistema de inventario, ese tema es de la tercera unidad, pero ya lo estoy mencionando acá, en la tercera unidad se profundiza en esto, mientras que cuando el inventario no es permanente, sino que es periódico, se requiere que cada cierto tiempo se haga medición de lo que tenemos. Hay otro concepto de inventario y también de logística que es el picking. Hay diferentes tipos de picking. Eso también es tema de la tercera unidad. Picking es la zona de almacén donde se realiza la preparación del pedido. Y dependiendo de la tecnología que usemos, hay diferentes tipos de picking. Por ejemplo, el voice picking, que es picking por voz. Pero bueno, eso también requiere una inversión en tecnología. Pero básicamente picking es zona de preparación de los pedidos que vamos a entregar. Hay otro concepto que es el punto de pedido de reorden. En la actividad que tienen que hacer en la tercera unidad se toca este tema. Y también es, digamos que el material teórico de la tercera unidad. Y el punto de pedido no es más que el momento en el cual se requiere hacer un nuevo pedido. Dependiendo del movimiento que haya de cada artículo, entonces así vamos a tener el punto de reorden. Es decir, cada cuánto tiempo se debe hacer el pedido de
nuevas unidades para reabastecer el inventario. Unitarización es el proceso de ordenar y acondicionar correctamente la mercancía en unidades de carga para su transporte. Es decir, una cosa es que tengamos varias botellas de un artículo y que las manejemos de forma individual, a que esas botellas las hagamos una sola unidad. Por ejemplo, una cosa es que manejemos las gaseosas por cada botella en las tiendas, tú la vendes así por botella, pero los que proveen a las tiendas la manejan de forma unitarizada. Entonces, básicamente, unitarizar es unir varias unidades y hacerlas una unidad de carga. Por ejemplo, una caja de gaseosas es la unitarización de un artículo que previamente estaba en unidades. Nuevamente hay un micrófono. ¿Quién tiene micrófono prendido? Bueno, en la segunda unidad se va a hablar sobre los costos de los inventarios. De hecho, una de las evidencias calificables de la segunda unidad es un cuestionario, es decir, un examen en línea acerca del tema de los costos. El cuestionario se llama tipos de costos. Y yo les he mencionado que cuando tenemos inventario necesariamente vamos a incurrir en costos, pero hay diferentes tipos de costos. Hay costo por adquirir el producto, hay costo administrativo por las actividades que tenemos que realizar para poder adquirir el producto. Una cosa es lo que pagamos por el producto, otra cosa es los costos administrativos para poder hacer el pedido. Pero aquí específicamente me están hablando de un costo de almacenamiento. Y hace unas diapositivas atrás yo les había dicho los costos en que incurrimos cuando tenemos inventario. Y básicamente es eso. Normalmente las empresas estandarizan ese costo y lo expresan como si fuera un porcentaje del valor de un artículo. Entonces, normalmente el costo del almacenamiento tiene en cuenta lo que cuesta los servicios públicos, lo que cuesta el arriendo de la bodega, si es alquilada, si es propia, entonces se tiene en cuenta la depreciación, se tiene en cuenta si necesitamos cuartos fríos, los costos de esa energía, el mantenimiento de esos cuartos fríos, la vigilancia, etcétera. Va a depender también de qué tipo de producto estemos manejando y las cantidades que tengamos. Entonces, siempre, para ser eficientes, tenemos que tener presente los costos de los inventarios. Un artículo es la parte más pequeña e indivisible de un pedido. Todos los artículos existentes en un almacén forman el surtido. Entonces, artículo es una unidad y ahorita yo les decía, unitarización quiere decir varias unidades, pero agrupadas, haciéndolas también una unidad para manejo más fácil. Y bueno, nivel de stock es el nivel de inventario, es la cantidad de existencias de un artículo almacenados en un momento dado. Entonces, si a mí me preguntan cuál es tu nivel de stock, me están preguntando por la cantidad que tengo en el momento de un artículo o en general de lo que tengo en una bodega. Pero básicamente nosotros hablamos sobre el nivel que tengo por un producto específico. Bueno. Periodo de reaprovisionamiento está relacionado con el punto de reorden que hablamos hace unas diapositivas atrás. Un periodo de reaprovisionamiento es cada cuánto me llega nuevas unidades de un producto específico. Puede cambiar de un artículo a otro, no necesariamente siempre vamos a tener los mismos periodos para todo lo que manejamos en una bodega.
Entonces, básicamente, esto está relacionado con el tiempo de reorden. ¿Cada cuánto nos llega un nuevo pedido de un artículo, de una materia prima o de un producto terminado? Rotación del almacén. Sabemos que hay productos que rotan más que otros. Entonces, podemos hacer la medición de la rotación para cada artículo que manejamos. El número de veces que cada artículo ha salido y entrado dentro del almacén en un tiempo determinado. Entonces, si hay un producto que tiene una rotación baja, también nos quiere decir que ese es un producto que tiene baja demanda en el mercado. La rotación, por ejemplo, para darles un ejemplo, se mide también en talento humano. Pero una alta rotación en talento humano es un mal indicador, porque rotación en talento humano quiere decir que las personas demoran muy poco trabajando en una empresa, y eso es un mal indicador para una empresa, que la gente rote mucho. En el caso del almacén es lo contrario. A mayor rotación de un artículo, pues nos quiere decir que ese producto tiene bastante demanda, porque si lo vendo mucho, también tengo que adquirirlo mucho. Y la trazabilidad es un concepto que nos indica el historial que ha tenido un artículo, desde el momento que se fabrica hasta el momento que se vende. La trazabilidad es importante tanto aquí en inventarios como en calidad. ¿Por qué es importante en calidad? Porque si ocurre un problema con un artículo, haciendo la trazabilidad, podemos, por ejemplo, recuperarlo si sabemos que hay un peligro con él. Algunas veces ustedes habrán escuchado noticias de un lote de producto que está contaminado. Hace unos años salió una noticia de un producto creo que eran juguetes infantiles, sí, creo que eran juguetes. Otra vez salió de unos atunes que también tenían un nivel alto de mercurio. Bueno, si nosotros sabemos cuál es el lote que tiene el problema, a través de la trazabilidad de un producto, podemos recuperar ese artículo para que no sea consumido, o por lo menos saber quiénes lo consumieron, quiénes lo usaron. En el caso de los juguetes, tratar de impedir que haya un daño mayor. También se utiliza en productos de tecnología. Cuando hay un producto defectuoso que ya ha sido vendido, también es posible recuperarlo aún después de que ya haya sido vendido. Unidad de carga, pues está relacionado con el término de unitarización. Hay otro concepto que es el inventario en tránsito. Son artículos que ya pertenecen a la empresa, pero que aún no han llegado a nuestras instalaciones. Es decir, lo hemos comprado, pero todavía el proveedor o no nos ha enviado, o no nos envió, pero todavía está en el camino hasta que llega a nosotros. Cross-docking. Bueno, el cross-docking es muy importante para empresas que, por ejemplo, han implementado el justo a tiempo. Permite reducir el tiempo que los artículos o que la mercancía pasa almacenada. ¿Por qué? Porque nosotros organizamos las actividades logísticas de tal manera que cuando un producto llega, digamos que a un distribuidor, inmediatamente se embarca para quien va a ser el cliente final, o va a ser otro distribuidor en otro nivel. Es decir, puede ser que el producto venga de China y la persona que lo adquiere ya tiene a quien se lo va a vender. Entonces, la persona que lo adquiere no demora con él, sino que simplemente lo embarca de una vez para quien al final lo va a usar. Y si la persona que lo compra también lo va a transferir a otros, un cross-docking perfecto sería aquel que también está listo el producto para que también llegue a los usuarios finales. Entonces, se eliminan los requerimientos de almacenamiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí.
Si alguien tiene una pregunta específica en esta parte o en algo que yo he dicho, lo puede hacer ahora. Crear un poquito. Aló. Noches, profesora. ¿Sí? Buenas noches. Sí, mi nombre es Edgar Soto. Te escucho, Edgar. Sí, qué pena. Mire, yo tengo una pregunta sobre lo que hemos hablado ahorita último sobre el cross-docking. Cross-docking, ¿sí? Sí, claro, precisamente por eso es que me detuve aquí, porque yo sé que ese es un término que de pronto puede ser nuevo para algunos. Sí, mire, bueno, usted está hablando de tener, si uno, un ejemplo, si uno compra una mercancía, digamos que yo compro mercancía en China, ¿sí? Pero ya yo Sí. tengo un vendedor, pero ese vendedor, ese comprador, perdón, yo tengo otro comprador y ese comprador ya tiene a otro que le va a vender. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo se hace entonces la parte de la logística, de lo que es la documentación, por decirlo así, de impuestos y sobre toda esa cuestión? Y la idea es que eso ya tengamos listo todo para vendérselo a la otra persona. Sí, bueno, no sé que no lo traje aquí la presentación. De hecho, pasa que me tocaría buscar la página porque hay una página en que te da un ejemplo claro de una empresa que ya tiene calculado los tiempos que se llevan en cada cosa, ¿no? Entonces, mientras el producto llega a Exacto. China, ya él tiene, o sea, eso no lo hace cualquier empresa, eso lo hacen empresas muy organizadas y que ya tienen una experiencia específica. La idea es que la mayoría de empresas puedan aprender de eso. Entonces, yo ya tengo calculado mis tiempos. No sé si ustedes han visto, de pronto no, porque no, igual no se los compartí. Yo hice un video sobre justo a tiempo, que es una filosofía japonesa que aspira a que no haya nada de inventario, ni de materia prima, ni de producto terminado, ni de producto en proceso. Les recomiendo eso, justo a tiempo, que lo investiguen o que vean esa presentación. Yo traté de enfocarlo más a logística porque ese término de justo a tiempo se habla más de en producción, pero necesariamente la Okay. producción está relacionada con lo que es el mercadeo. O sea, tú no produces si no hay mercado. Entonces, O cross-docking sea, es sí, yo eso. no produzco, sino. Exacto. Ok, Entonces ok. son empresas que están muy organizadas y por lo general las empresas que tienen justo tiempo, ojalá leyera sobre eso, las empresas Profe, que tienen, sí, pero déjame terminar con la persona que estoy hablando profe, ahorita ya, ¿sí? vale, listo, Bien, listo. entonces cuando hacemos cross-docking es esto. Ya yo tengo planeado todo, o sea, no es cualquier empresa, son Por empresas. favor, me agregan. Claro. No es cualquier empresa, sino una empresa que ya tiene una experiencia y que conoce sus tiempos. Entonces, desde el momento que ella sabe cuándo va a llegar, ella prepara todo y hace todo lo necesario para que cuando el producto llegue sea el trámite todo más, o sea, digamos que el trámite sea lo más rápido que se pueda y lo más eficiente que se pueda. Y como está en comunicación con el cliente, también el cliente se prepara para tener lista también la transferencia que requiere. Ahora bien, podría ser que la mercancía llegue a una ciudad, pero que a su vez quien la va a comprar esté en otra. Entonces la idea es que el cliente que recibe la mercancía y que ya sabe para dónde va, aliste todo de manera que cuando el producto llegue, enseguida lo embarque para la ciudad a la que se dirige. Yo que vivo en una ciudad portuaria, Cartagena, la mayoría de mercancía importada pasa por la costa. ¿Por qué pasa por la costa? Porque para que llegue al interior necesariamente tiene que llegar en avión y el avión es más caro, por supuesto. Entonces, lo que se exporta por avión básicamente es producto que sea perecedero, ¿no? Que requiera un manejo especial. Pero si no, para ahorrar costos, el transporte más importante del comercio exterior es el marítimo. Entonces, aquí a Cartagena, no solamente Cartagena porque hay muchos puertos, ¿no? Pero toda la mercancía eh, en volumen que llega del exterior va a pasar por una ciudad costera necesariamente. Entonces, yo trabajé en una empresa hace un rato que manejaba, pero más que todo productos granel. Había un producto que venía de Suecia, pero ya nosotros sabíamos quiénes compraban el producto. Y aunque aquí en Cartagena también había quien lo comprara, la mayoría de productos se iba a otras ciudades. Entonces, llegaba
y ya habían clientes que estaban esperando que llegara para que se lo mandaran inmediatamente porque lo necesitaban. Entonces esa es la idea. Lo que pasa es que no todas las empresas tienen la capacidad para hacerlo. Esto tiene mucho que ver con comercio exterior. ¿No? Sí, porque sí. Okay. Aunque también se podría hacer a nivel nacional, digamos que también es posible, por ejemplo, también una empresa que produzca en volumen y que tenga clientes que le compren en volumen y a su vez esa empresa ya sepa lo que tiene que hacer o que ya sepa que a dónde lo va a distribuir. Por ejemplo, el cliente lo necesita para él mismo, pero como tiene varias sedes, lo va a transferir a su vez a otras ciudades. Entonces también el cliente tiene varias sedes y podemos hacer que el producto vaya directamente a cada sitio donde tiene que llegar, de manera que se reducen los tiempos de espera también. No sé si me enredo un poquito o si es tan claro. Profe, una cosa. Esto es como estilo de utilizar los ICOTER. Bueno, los ICOTER básicamente son palabras que me indican el tipo de negociación que he hecho. Yo puedo negociar con el cliente, por ejemplo, que la carga me la ponga en el puerto o que la carga me la ponga a mi sitio. Pero los ICOTER aplican a comercio exterior. Pero está relacionado porque sí tiene que ver con la negociación que yo haga. Entonces, si yo negocio con mi cliente o con mi proveedor, de que yo necesito que no me lo dejes en el puerto, yo necesito que tú me pongas el producto en mi fábrica. Entonces sí, es una negociación. Pero teniendo presente que una cosa son los términos que se usan para nombrar los tipos de negocios que podemos hacer con un proveedor o con un cliente también, porque a veces no solamente son exportaciones, sino también importaciones. ¿Aló? Pero yo lo que me refiero es que se utiliza la logística. O sea, profe, ya decía. Sí, es que estamos hablando de logística. Lo que te digo es que los ICOTER son términos. Y los términos, o sea, si yo conozco los términos, yo sé qué tipo de negocio. Estoy claro que son los términos. Entonces, lo que yo sé es que si yo sé que es un FOB, ya yo sé cuál es el negocio que hicieron. Entonces, hay veces que el que me vende la mercancía me dice, te la pongo en el puerto y tú verás cómo te la llevas. Esa es una negociación. Hay otra negociación que el proveedor me la pone donde yo le diga. Pero por supuesto, vale más porque él no lo hace de gratis. O sea, si tú lo quieres, yo te lo hago, pero entonces tiene otro precio. Entonces depende de la negociación que se haga. Pero si nosotros trasladamos eso acá a negociaciones nacionales, aunque no vamos a usar las mismas palabras, porque esas palabras son para comercio internacional, igual nosotros podríamos hacer, digamos que el paralelo. Entonces, sí, yo puedo hacer diferentes negocios o acuerdos con mi proveedor o con mi cliente y decir de qué manera le voy a entregar la mercancía. O sea, si el cliente dice, yo te voy a comprar, pero yo necesito que una parte la mandes para acá y otra parte la mandes para la otra ciudad, para donde yo quiera, yo puedo hacer un negocio así, claro que sí. Sí se llamaría término de negociación, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, para darte un ejemplo, la empresa esa que te digo, llegaba, eso se llamaban aceites dieléctricos. Lo usan para diferentes cosas, ¿no? Para otras empresas, lo usan empresas que fabrican o que tienen producción. Entonces, ese era un producto que venía de Suecia porque también manejaban comestibles, ¿no? Entonces, habían diferentes empresas que compraban ese aceite dieléctrico y que cuando llegaba ya lo estaban esperando. Pero como eran aceites dieléctricos, la única forma de llevarlo era en carrotanques. Entonces, los carrotanques llegaban, y como esa empresa tenía su propio terminal, sabes que Cartagena tiene varios puertos, pero hay empresas privadas que tienen sus propios terminales. Entonces, ese era un puerto, pero solamente de manejo de líquidos. Entonces, productos fluidos, ¿sí? Entonces, una empresa podía tener diferentes sedes. Y si el cliente quería, podía decir, bueno, una parte la voy a mandar para tal ciudad y otra parte la puedo mandar para tal ciudad. Si el cliente así lo decía y se hacía toda la gestión, pues así se hacía, porque acá lo que nosotros hacíamos era despachar a donde ellos dijeran. Había otra pregunta, ¿verdad?
Profesora, nuevamente Garzoto. Qué pena molestarla tanto. No, tranquilo, para eso es. Mientras Cuando- tengan cuando usted preguntas y habla no de se una queden nego- callados, sí. Bueno, cuando usted habla de una negociación, que yo negocio un tipo de transporte para dividir la mercancía, Sí, obviamente ahí estamos incurriendo, la empresa como tal está incurriendo en un doble gasto, ¿no? Bueno, un gasto mayor, que es de transporte, por las distancias. no, es que no necesariamente tú vas a O esto pagar el se negocia transporte. No, es ¿Cómo? que no necesariamente tú vas a pagar el transporte. No. Si se hace la negociación, ¿sí? Pero si yo le digo porque estamos hablando de logística, esto es logística, Sí, claro. porque dentro del proceso de negociación, si ya yo tengo un negocio, pero estoy necesitando otro y el que me lo va a llevar, me lo va a transportar, se tiene que dividir para dos ciudades, yo me imagino que incurre un gasto mayor. No, porque tú cargas un carro tanque para Bogotá, cargas otro para Medellín, cada Ajá. uno tiene su transporte, o sea, es lo que te va, Ok, lo que te ok, vas a ok. ahorrar. ¿Qué tal que tú, qué tal que lo Ya mandaras todo entendí, para entendí. Bogotá y después de Bogotá hay que subir para Medellín otra vez? Sí. No. Y fíjate que ese tipo de cosas pasan. Lo que pasa es que exacto, yo pensé, yo iba a hacer exportación, ya me entiende, iba a parar aquí y después parar allá. No, porque los carro tanques se iban llenos, a veces por una ciudad había que mandar varios. Entonces, Ok. Entonces, lo que tú te vas a ahorrar, y eso pasa, que a veces producto importado pasa por el puerto, llega a Bogotá y después de Bogotá lo mandan otra vez para la ciudad. Yo decía, pero qué lógica tiene eso, por Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es una mala administración, una Sí. mala organización. Entonces, si yo Ok. sé que lo necesito, Bueno, gracias. una empresa que tiene varias ciudades y ya sabe qué necesita en cada sitio, entonces dice, bueno, me lo va a despachar cada cual para donde le toque y para donde lo necesitan. Entonces, Ok, gracias. se puede hacer, o sea, este término se usa mucho en comercio exterior, pero también se podría aplicar esas estrategias para casos nacionales también. Lo que sí quiero hacer la salvedad es que los términos, los ICOTER, son unos términos que lo que me hacen es, o lo que hacen es permitir que yo identifique qué tipo de negocio se hizo. O sea, yo veo la palabra y ya yo sé, ese es tal cosa. Y el otro término, ese es puesto en la fábrica. Y el otro es tal cosa. Es lo que me permite a mí esos ICOTER saber, o sea, identificar inmediatamente qué tipo de negocio se hizo. Bueno, el WMS es un software que es muy útil para manejar las funciones de un almacén o de un centro de distribución. Entonces, nosotros acá podemos hablar de artículos, de mercancía, de productos, de materia prima, pero en general, mercancía es un bien económico o escaso que se puede vender o que se puede comprar. La diferencia o lo que aquí quiero yo remarcar es que mercancía por lo general es cuando tenemos una aspiración comercial. Porque una cosa es que yo tenga un bien, pero que no lo quiera vender, a que yo tenga un bien que lo tengo solamente porque quiero hacer negocio. Entonces, mercancía está más, el término mercancía está más relacionada con un producto que está para la venta. En la actividad, en una de las actividades que tienen ustedes para la primera unidad, van a hablar sobre la clasificación de los inventarios. Los inventarios se pueden clasificar de diferentes maneras. De hecho, en la grabación que yo les compartí de un curso pasado, ahí hablo de diferentes formas de clasificar los inventarios. Acá tengo inventario final. El inventario final es un término que tiene que ver con contabilidad. De hecho, los inventarios tienen mucho que ver con contabilidad. Inventario final quiere decir el número de existencias que tengo al final de un periodo contable. Normalmente las empresas, los periodos contables son mensuales, pero también anuales. Entonces, los estados financieros, por ejemplo, balance general, que se presentan para reporte de los impuestos, pago de impuestos, se hacen anuales.
pero también las empresas hacen cortes mensuales. Entonces, si yo hago un corte, digamos que ahora el 30 de, bueno, ya pasó el 30 de noviembre, que hice un corte el 30 de noviembre, a ese día, cuánto tenía en unidades para tal producto, cuánto tenía para el otro, y yo podría tener en cuenta tanto el número de unidades como el valor en dinero. Si vieron ya un tutorial en el que le explico el ejercicio de la clasificación ABC, ahí ustedes ven que se multiplica número de unidades por el valor unitario y eso me da la valoración que tengo yo de inventario para un producto específico. Entonces, hay un inventario inicial, cuánto tenía yo el 1 de diciembre y hay un inventario final, cuánto tenía yo el 30 de diciembre, bueno, 31. Si la empresa cuenta hasta 31, entonces el 31 de diciembre. El 1 de diciembre, inventario inicial. 31 de diciembre, inventario final. Lote. Pues como digamos que por mi carrera, la concepción que yo tenía de lote estaba muy relacionado con producción. Pero nosotros también podemos hablar de lote para una comercializadora, porque básicamente un lote es una cantidad específica de un artículo, o sea, lo que tenemos en una fecha específica de un artículo. Cuando estamos hablando de una fábrica, una empresa que produce, depende del sistema de producción que tenga, ella puede producir por lotes, es un tipo de sistema de producción, y puede decir, bueno, voy a producir un lote de 1000 unidades. También va a depender del tipo de almacenamiento o de inventario que tenga la empresa. Si la empresa produce para almacenar o si la empresa produce solamente lo que ya sabe que va a vender. Entonces, hay empresas que tienen tamaño de lote fijo y hay empresas que tienen tamaño de lote variable. Lote variable quiere decir que solamente hago lo que el mercado está demandando. Es decir, solamente produzco lo que la demanda, o sea, lo que el mercado está pidiendo. Y hay otro término que está relacionado con el tema de la segunda unidad. En la segunda unidad ustedes tienen que hacer un ejercicio sobre los métodos de valoración. Y básicamente valoración del inventario es saber en dinero cuánto vale lo que tengo en bodega. Y para eso tengo en cuenta cantidades en unidades y lo que cuesta cada unidad. Entonces, si tenemos 100 artículos, para cada uno de esos artículos voy a multiplicar cantidades que tengo por lo que cuesta ese artículo. Ahí voy a tener para cada fila cuánto tengo inventario para cada artículo. Mi valoración para el artículo 1, mi valoración para el artículo 2. Pero luego, si quiero una valoración general de mi inventario, sumo todos esos productos y voy a tener mi valoración en dinero de lo que tengo en existencias. Yo ahorita les decía que contabilidad tiene mucho que ver con inventarios porque los inventarios son un activo. Entonces, en una empresa hay activos, hay pasivos y hay patrimonio. ¿Cómo sabemos cuánto tiene una empresa en realidad? Cuando sumamos los activos, le restamos los pasivos y ahí, si tú sabes cuánto tienes y cuánto debes, sabes al final cuánto tienes realmente. Básicamente eso. Entonces, los inventarios son un activo. En contabilidad. ¿Sí? O sea que en la valoración de inventarios, ahí nos damos cuenta las primeras entradas y las primeras salidas que tenemos. Ese es un sistema para valorarlo, porque hay varios. Hay una que es usando un promedio. Ajá. Entonces, y hay una que es la identificación específica, sí, pero como usted está mostrando ahí, que dice que la valoración son las identificaciones específicas y primeros en entrar y primeros en salir. Por eso es mi pregunta. Sí, porque es el que más se usa, el PEPS es el que más se usa, pero hay otros que son el web. O sea, que cuando estoy valorando mi inventario, ustedes saben que a veces los precios varían, ¿verdad? Entonces, hoy compré mercancía y me costó 10 pesos. Y a los 5 días ya no costaba 10, sino que costaba 12. Para evitarme ese problema de valorar el inventario, yo lo que hago es que voy anotando y le voy dando entrada por los valores que
a los que lo compré. Entonces, hay un sistema que es el PEPS, que es el más popular, que yo cuando descargo el inventario, o sea, cuando ingresa nuevo producto, yo lo tengo que registrar, pero cuando sale también tengo que registrar. Entonces, lo que hacemos en contabilidad es, tenemos en cuenta las primeras que salieron y cuando voy a vender, las primeras que habían entrado, tengo en cuenta las primeras que entraron. Y cuando ya voy a vender, registro primero las que primero habían entrado. Ese es el sistema PEPS. Hay otro que es el WEPS, que yo registro cuando vendo las últimas que había comprado. Entonces, ¿qué pasa? En una economía en que haya mucha inflación, ¿qué va a pasar? Que a medida que pasa el tiempo, los precios van ¿qué? Aumentando. Entonces, si yo vengo y registro la venta y en vez de ponerla por las primeras que había comprado, que eran más baratas, la registro por los precios últimos, estoy usando WEPS. ¿Qué pasó? Que ya lo prohibieron, o sea, ya contablemente, aunque yo conozco el método, ya la ley no lo está permitiendo. Entonces, el más popular de todas maneras es el PEPS, que si yo las primeras las compré más baratas, cuando venda, primero registro las que primero había comprado. Bueno, independientemente de que estén baratas o caras, el PEPS siempre registra en el orden en que compré. Las primeras que compré, las primeras que vendo. El WEPS es lo contrario. Las últimas que compré son las primeras que vendo. Y hay otro que no menciono aquí, pero que ustedes lo van a ver en la segunda unidad, que es el promedio ponderado. Para evitarme ese problema de que las primeras, que las segundas, que las terceras, yo calculo un valor promedio. Las primeras las compré a 10, las segundas a 12, las terceras a 13 y después bajaron a 8. Cuando venda, hago el promedio de todos esos precios y las voy a registrar por el valor promedio. ¿Me hice entender? Lo que pasa es que me adelanté porque ese es el tema de la segunda unidad. O sea, yo quise como decir los términos, pero bueno, de todas maneras salen preguntas. Profe, una pregunta. Entonces, contablemente lo que se aceptaría es el PEPS. Se acepta el PEPS y el promedio. El que prohibieron fue el WEPS. Ah, ok, o sea, el promedio ponderado y el Exactamente, PEPS. porque, no sé si, vamos a decir que nos puedo explicar. ¿Por qué? Porque como estamos en una economía que es inflacionaria, es decir, que los precios van aumentando, digamos que el PEPS, el WEPS permitía hacer trampa. Ustedes saben que cuando vas a pagar los impuestos se pagan por las ganancias que he tenido. ¿Qué pasaba? Que como yo registraba las ventas por lo que compré más caro, al sacar mis cuentas de la ganancia, me salía que gané menos. O sea, no estaba registrando la ganancia real. Al hacer eso, cuando voy a pagar los impuestos, pago menos. Y por eso fue que lo prohibieron. Entonces, hay países en que los precios son estables, pero no en todas partes pasa eso. Imagínense Venezuela, que cómo está esa inflación que hay allá, por ejemplo. Cada vez las cosas, o sea, el dinero vale menos y menos y menos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final ellos dicen que no tienen ganancia porque las que compré primero, que eran más baratas, luego digo que vendí y al registrarlas las registro con los precios más caros. Y siendo que si yo compré más barato y lo vendo caro, entonces estoy diciendo que no gané caso. Pero bueno, cuando estemos en la segunda unidad, que ese es el tema de la segunda unidad, ahí se va a ver eso. Listo, profe, muchas gracias. De todas maneras, también tengo una grabación con ese tema. Profe, buenas noches. Buenas noches, Disculpe, sí. yo tengo una pregunta. Ahorita usted estaba mencionando un término, creo que él era WMS. Quería saber si eso es igual a RFID. O sea, si es lo mismo. No es lo mismo porque el RFID es una tecnología que permite, una tecnología que es como un escáner, o sea, que como rayos infrarrojos que permiten leer una información que está en los inventarios. Mientras que el software es como si tú tuvieras, como si, no sé si sabes algo de los programas contables. Sabes que los contadores ya no llevan ese poco de cosas en papeles, sino que lo llevan todo por computador. Entonces, más o menos es así, o sea, es un software como una aplicación. Es como una aplicación que de por sí ya hay aplicaciones de celular que tú puedes manejar inventarios ahí. Entonces, es una aplicación en la que tú manejas tus inventarios. O sea, ahí tienes tú
el listado de los productos, cuánto costó cada uno, ahí registra si entraron, si salieron, si. Entonces es un software de manejo de inventario. Mientras que Es como un código, es como un código de barra. el RF, algo así, o sea, te sirve para leer una información que está, utiliza rayos infrarrojos. Ah, bueno, listo, gracias. Bien, Profe, disculpe. sí, cuéntame. Con respecto al MWS, yo he tenido un poco de conocimiento sobre él. Quería saber si usted conoce algún tutorial o algún video donde uno se pueda informar sobre ese programa, ya que en varias empresas lo piden conocimiento sobre él y pues, en mi caso no tengo conocimiento sobre ese programa. Gracias. Bueno, ahora lo que pasa es que pueden haber varias versiones, pero es como los software, o sea, hay software que manejan algo, pero hay diferentes empresas que lo producen, me hago entender, entonces no van a ser iguales todos, eso es una cosa. Lo otro, nosotros podemos ver tutoriales si hacemos búsquedas en internet, pero tienen una limitante, o sea, cuando encontramos tutoriales de programas en internet, no tienen, digamos que no te la ponen completa, te dan acceso a ciertas cosas, pero otras cosas no. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. La otra, en YouTube, tú puedes buscar videos, sí, videos que te den las generalidades de cómo se manejan, de las funciones y todo. La verdad es que nunca me he dado la tarea de buscar tutoriales, o sea, si hay programas gratuitos, debe haberlos, porque así como yo he accedido, por ejemplo, a simulaciones de producción, a simulaciones de sistemas productivos, ¿sí? Que también tienen sus limitaciones, es posible que para este también haya, pero nunca me he dado la tarea de buscarlos, la verdad es que no. Bueno, profe, muchas gracias. No, en mi caso, he tenido conocimiento sobre Microsoft, Sign y formatos de Excel, pero cuando me piden conocimiento sobre ese programa y niego, no sé, y digo que no sé, pues pierdo la oferta de empleo. Entonces quería saber, yo he buscado también, pero no he conseguido en YouTube. Pero bueno, sí, voy a... y Sena tampoco tiene ese. Lo que podría haber, y eso también es buscando, o sea, si hay empresas que lo manejan, o sea, que hacen capacitaciones sobre eso. De hecho, los que venden los software, ellos mismos hacen capacitaciones. Sí. No, yo conozco a alguien que vende software y él mismo enseña el software, o sea, lo enseña a manejar. Pero los software que maneja de él son de dibujo, de simulación, o sea, de producción, de cosas así. Pero sí, o sea, los que venden el software, ellos mismos enseñan a hacerlo, a manejarlo. Instructora, bueno, muchas gracias. buenas ¿Sí? noches. Buenas noches. Ahí también incluiría lo que es SAP. Por ejemplo, yo usé SAP en donde hice mis prácticas profesionales. Sí, el SAP es un software muy potente porque maneja toda la empresa. Sí, desde Mientras que el mientras que uno maneja solamente la parte de logística y distribución, o sea, está muy enfocado en un centro de distribución, el otro maneja toda una empresa. Lo que pasa es que como es costoso, algunas empresas no compran todos los módulos. O sea, en un mismo programa puedes manejar producción, compras, talento humano, todo, y todo está en interfaz. Es decir, la información de compras de una vez alimenta a los demás departamentos. Pero no todas las empresas lo tienen completo. O sea, tú puedes comprar por módulo. Yo solamente quiero el de producción. Yo solamente, el que tiene lo compra completo y te maneja la empresa completa. Está toda la información ahí. Sí, así Entonces, es. esa es la diferencia, que uno nada más es para la parte de logística y el otro, depende de si tienes plata, lo compras completo. Sí. ¿Me recuerdan cuál es el nombre del otro? WMS. Sí. Muchas gracias. Así como, por ejemplo, hay unos software que son solamente para manejar la parte de los clientes. Tienes ahí la base de datos de los clientes y sabes lo que le gusta a cada quien, cuánto compra,
si compra bastante dinero, si no, o sea, ahí los puedes clasificar por tipo de cliente. Ese se llama CMR. Entonces, hay software para todo y hay algunos que son completos. O sea, hay unos que nada más son para ciertas áreas de la empresa y otros que son completos. Bueno, no sé si ustedes han escuchado el término de auditorías. Las auditorías más famosas son las que se hacen a nivel financiero. De hecho, es un requisito legal para empresas de cierto tamaño tener revisores fiscales que verifiquen la información, que eviten que hayan fraudes y que confirmen que la información que se registra en los sistemas contables es verídica o es confiable. También se habla de auditorías de calidad, se habla de auditorías de sistemas de gestión ambiental, se hace auditoría de seguridad y salud del trabajo, también se hace auditoría de inventarios. Sabemos que esta auditoría de inventarios tiene un enfoque más que todo financiero, porque ustedes saben que los inventarios son dinero. Los inventarios es una cuenta que va en el balance general. Hay activos, hay pasivos y hay patrimonio. Bueno, hay más otras cuentas, pero digamos que las principales son esas, activo, pasivo y patrimonio, porque están también la de los ingresos, la de los egresos y otras más. Entonces, dentro del activo está activo corriente, lo que es caja, banco, está lo que son activos fijos, que me dicen que ya también le cambiaron el nombre. Activo fijo es si tú tienes propiedades inmobiliarias, si tienes una bodega, si tienes la planta donde fabricas, si tienes un edificio, esos son activos fijos. Entonces, el inventario es una cuenta de activos, porque los activos es lo que la empresa tiene. Entonces, nosotros podemos hacer una auditoría de inventario que lo que busca es verificar que no hay fraudes, que no hay pérdidas de dinero, de que no hay robos, porque en una auditoría de inventario se pueden detectar también robos. ¿Alguien me hace una pregunta? Me estaban haciendo una pregunta. Ahorita alguien me estaba haciendo una pregunta, pero no sé, se cayó. Sí, profe, qué pena. ¿Cómo manejaría uno en tema logístico o de almacenamiento los activos fijos dentro de una empresa que preste servicios? No tanto de pronto que fabrique materia prima ni la transforme, sino que se dedique al tema de servicios. Porque pues digamos que todo ese inventario también entra a la parte contable. ¿Cómo lo clasifica uno? Bueno, esos son bienes de la empresa, sí. Pero básicamente, aunque nosotros podemos hablar, la palabra inventario a veces se usa para otras cosas, pero digamos que el enfoque que nosotros tenemos aquí es los inventarios que son mercancía o que son materia prima. Ahora bien, sí podemos hacer inventario de los bienes físicos, claro que sí, porque hay empresas que utilizan equipos que son costosos para poder ejecutar sus actividades y requieren también llevar un control de eso, porque imagínate, perder una máquina de esas es una pérdida grande para la empresa y puede hasta impedir que la empresa siga funcionando. Si esa era la máquina que me permitía a mí hacer los trabajos y se me daña o se me pierde, más bien se me pierde, ahí también la empresa está mal. Entonces, también nosotros podemos hacer valoración de esos bienes y digamos que ese es un tema específico. Hay gente que se dedica a eso. Hay empresas que hacen asesorías nada más para ese tipo de manejo. Se me fue la palabra ahora, porque bueno, se sale de este tema que yo estoy tratando acá, pero eso se llama algo así como no sé qué activos, ¿cómo es que se llama? Y en ese caso, como son activos, pero son activos fijos. Equipo, o sea, todo lo que sea equipo es un activo fijo. Así como también la parte inmobiliaria, todo lo que sea edificios, bodegas, fincas, si las tienen, depende de lo que haga la empresa. Esos son bienes muebles y bienes inmuebles. Sí, pero dentro de la parte contable, dentro de la parte contable, sí. Ajá. Hay diferentes tipos de activos. Voy a decir algo, sí, que diferentes clases de activos, dice usted. Sí, hay que diferentes clases de activos, porque la cuenta de activos se divide a su vez en varias cosas. Activo corriente, por ejemplo, es el que podemos activo corriente es el que podemos disponer, es decir, la plata que tengo
En efectivo, esa es la que más rápido puedo disponer. Y le sigue bancos. Ahora, claro, ahora como ya puedo sacar plata inmediatamente por los cajeros o por transferencia bancaria, digamos que ya no se habla tanto de dinero en efectivo, pero igual existe una cuenta que se llama caja, que es el dinero en efectivo. Están los bancos. O sea, el activo corriente es aquel que yo puedo disponer inmediatamente. Y para eso está caja y bancos, porque es muy fácil disponer de él. Hay otros activos que aunque valen plata, no se dispone de ellos fácilmente, porque me toca primero conseguir quien lo compre, y cuando alguien lo compre y me pague, que a veces se vende a crédito, es cuando voy a tener plata. Entonces no se llaman, o sea, no son corrientes porque me demoro en tener plata con ellos, aunque yo sepa que valen plata. ¿Sí me van a entender? Entonces, por eso es que hay una clasificación. Hay otro tipo de activos que son los activos diferidos. ¿Qué es un activo diferido? Lo que yo pago por adelantado. Es decir, me arrendaron una bodega, pero yo me quiero evitar problemas. Yo digo, te voy a pagar el año completo por adelantado. Ese es un activo diferido. Porque diferido porque cada mes se va diferiendo, exacto, así como lo dice el nombre, y se va causando cada mes que vaya pasando. Entonces, los inventarios también son una cuenta de activos. El hecho es que aunque valen plata, están ahí almacenados. Y bueno, pues es que en esta reunión, pues ese tema lo dejé porque ya está grabado, entonces no quise repetir lo mismo. Pero por eso, ese es el problema de los inventarios. Sí, valen plata y son muy buenos para poder atender clientes, pero el problema es que tienen un capital inmovilizado ahí y que está corriendo riesgo. Capital de pérdida, un capital que con el tiempo sí, se va a desvalorizar. Sí, y entonces, imagínate, yo tengo una bodega llena de productos que no se está vendiendo y yo esa misma plata la pude haber invertido en algo que era más rentable. ¿Ya? Entonces, por eso es que han surgido todos esos movimientos ahora, por ejemplo, justo a tiempo, en el que la tendencia es, entre menos inventario tengas, mejor. Y si lo vas a tener, tienes que hacer un buen manejo para que seas eficiente. Eso requiere muchas cosas, hacer acuerdos con el proveedor, tener proveedores confiables, tener una buena negociación también con los clientes, que los clientes sean comprensivos y podamos hacer acuerdos que favorezcan a ambas partes, etcétera, etcétera. Bueno, creo yo que muchos inventarios se vendieron por la pandemia, ¿no? Algunos que tenían inventario en stock, de pronto alguna empresa con todos los cierres que hubo. Depende del negocio, sí, algunos más que otros. Imagínense un poco empresas que cerraron por esta vaina. Algunas se declararon en quiebra. Sí, por ejemplo, las empresas que compran materia prima. Materia prima es lo que me permite a mí fabricar después. Entonces, así es. Los que tenían materia prima almacenada y detuvieron su producción. Así es. Entonces, ese es un ejemplo. Las empresas que tienen que ver con turismo, los restaurantes, por ejemplo, yo vivo en una ciudad turística, los restaurantes que están en el sector turístico, por ejemplo, esos no han podido arrancar más, o sea, ellos no volvieron a ser los mismos. Aunque ya les permitieron abrir con restricciones, pero ya no es lo mismo, ya la gente no sale como antes, ya no hay la cantidad de turistas que habían, imagínate todo lo que pasó. Entonces, posiblemente como esa decisión de cerrar fue de un día para otro prácticamente así, hay gente que tenía unos materiales, unos inventarios ya adquiridos para prestar servicios y se les cayó. Porque aún los hoteles también, ellos adquieren productos para atender a sus clientes. Bien, regresando al tema. Bueno, yo les hablaba sobre las auditorías. Hay diferentes tipos de auditoría: calidad, medio ambiente, seguridad industrial, informática. En este caso es una auditoría para comprobar que la información arrojada en los reportes de inventario es correcta, de que en realidad el producto que está en el sistema relacionado de verdad existe físicamente y que no hay desfalcos, etcétera, etcétera. Bueno, canal de distribución es un término que se usa mucho en mercadeo. Cuando hablamos o cuando estamos haciendo un plan de negocio, el perro del vecino, bueno, cuando estamos haciendo un plan de negocio, nosotros
hay una parte que hacemos un estudio de mercado, y en el estudio de mercado tenemos que decir qué canales de distribución vamos a tener. Entonces, hay productos que se venden al consumidor final. O sea, no, digamos que es un mercado que es directo, pero hay otros tipos de productos que manejan diferentes niveles en la distribución. Tienen un mayorista, después un minorista, después un detallista, y al final pasa para el consumidor. Entonces, hay venta directa, pero también hay canales de distribución que son bastante pesados. El producto pasa por varias manos antes de llegar que verdaderamente lo va a usar. A eso se refiere con canal de distribución, y se usa mucho en mercadeo ese término. Camino que sigue un producto desde que es producido hasta que llega al usuario final. Centro de distribución se parece, pero no es lo mismo. Es la infraestructura donde se almacenan las mercancías y se embarcan las órdenes de salida. Un centro de distribución, como su nombre lo dice, centro, es un sitio en que se centralizan los despachos para varios lugares. Algunas empresas tienen un solo centro de distribución, pero una empresa nacional puede tener diferentes centros de distribución en sitios estratégicos para facilitar los movimientos. Eso es lo que yo les decía del ejemplo de algunos productos que pasan por las ciudades costeras, llegan a un sitio de distribución y luego de allá lo devuelven otra vez para la ciudad donde ya había pasado. Bien. Hay otro término que se utiliza mucho en logística y en inventario, aunque no todos lo manejan, porque bueno, cuando tú tienes un inventario sistematizado, tú vas a tener codificación para cada producto, pero el SKU es un código de referencia designado a un artículo a la unidad mínima que puede ser vendido. Es útil para dar seguimiento a las ventas. Esto tiene mucho que ver con, bueno, es que no recuerdo hace cuántas páginas bueno, vamos a dejarlo así. Yo había mencionado sobre la trazabilidad. El SKU es un código que me permite a mí hacer trazabilidad. Y yo puedo tener códigos para un artículo individual y a su vez un código para una caja que tiene varios productos adentro. Por ejemplo, Bueno, también código sí. con los lotes de fabricación. Exactamente. Para poder hacer una verdadera trazabilidad, yo requiero saber cuándo se produjo el artículo, quién lo produjo, cuál era el número de lote y qué pasó en ese producto. O sea, la fábrica tiene un reporte de producción, y en producción y control de calidad debe quedar un registro de las incidencias que hubo en esa producción. Entonces, si por ejemplo hay muchas quejas con un producto y todos son del mismo lote, es fácil saber que algo pasó con ese lote de producción, o sea, que la falla fue del lote de producción. Hace un tiempo nosotros comentábamos, acá en la casa comentábamos de un producto que antes nos gustaba mucho y de un momento a otro lo compramos y ya como que no sabía lo mismo. Yo decía, pero este producto que lo dejamos de comprar por varios meses y yo no lo quise comprar más. Pero alguien cercano lo compró y yo no lo quería comer porque decía, pero es que ya no es lo mismo. Y otra vez sabía como antes. O sea que definitivamente en esa empresa hubo un problema que después volvieron a solucionar. Bueno, regresando a lo que estaba diciendo ahora. Un almacén automático tiene mucho que ver con la tecnología. O sea, para tener un almacén automático, debo tener un almacén automatizado. Es decir, tener elementos que me permitan a mí hacer movimientos de material de manera automática. No sé si han visto videos en los que se muestran cómo a veces hay robots, no cualquier empresa puede hacer eso, pero hay robots que permiten manejar materiales. Hay estanterías que se mueven de forma automática por una tecnología que la empresa ha adquirido que permite hacer eso. En la guía de aprendizaje de la unidad 3 hay varios videos en el que ustedes cuando lleguen allá van a poder ver diferentes ejemplos de empresas que están automatizadas o que tienen ciertos sistemas informáticos que le permiten mejorar su eficiencia por la forma como manejan su información y cómo manejan sus artículos en bodega.
Así como hay automatización para la producción, también hay automatización para el almacenamiento y para los despachos. Bueno, habíamos hablado sobre los costos de almacenamiento, pero también hay otros costos que son los costos de lanzamiento. Es decir, administrativamente la empresa incurre ciertos costos cuando hace un pedido. Hay una persona que se encarga de hacer compras, pero por lo general la persona que hace compras tiene que seleccionar proveedores, tiene que pedir cotizaciones, evaluar proveedores, hacerle seguimiento, llevar a cabo estadísticas o registrar estadísticas de cómo se comporta el proveedor, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos gastos administrativos o costos administrativos que aquí se llaman costos de hacer un pedido. El costo de mantenimiento, ya lo hemos mencionado, que es el costo para mantener un inventario. Y hay un término que se llama rotura de stocks. Rotura de stock es dejar de vender por falta de existencia. Es decir, vino un cliente que yo no esperaba a hacerme un pedido, quería comprar algo que yo normalmente vendo, pero me tocó decirle que no le podía vender porque no tenía el producto. Entonces, para evitar la rotura de stock, por eso es que las empresas tienen inventario. Y ahora, aquí está en términos de costo de rotura de stock. Ya les dije que es una rotura de stock. Ahora, el costo de rotura de stock es el costo en que incurrimos cada vez que no podemos entregar un pedido porque no tenemos existencias. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Rotura de stocks. Es que aquí está como costo de rotura de stock, pero yo quise explicar también que tú puedes encontrar el término solamente rotura de stock sin ponerle el coste. Una cosa es la rotura de stock, que es no tener inventario, o sea, dejar de vender porque no tienes inventario, y otra cosa es el costo, porque tú puedes calcular un costo por haber dejado de vender. Parece que está claro. Bueno, seguimos entonces. Yo creo que ya estoy terminando. Bueno, esto se va a ver más adelante. Costo directo de almacén. Hay costos fijos y costos variables. Para tener un almacén funcionando, y no estoy hablando de un almacén de venta, sino un almacén para manejar inventario, hay que incurrir en costos necesariamente. Y bueno, creo que ustedes han escuchado hablar sobre la palabra flete, que es lo que vale transportar una mercancía, y los fletes se calculan dependiendo de las distancias que vamos a recorrer, lo que pesa el artículo y el espacio que ocupa. Ustedes saben que hay productos que pesan mucho pero no ocupan casi espacio, y hay otros que son lo contrario, ocupan mucho espacio pero no pesan casi. Entonces, al calcular el flete se tiene en cuenta eso, el espacio que ocupan, que es el volumen, lo que pesan y los riesgos propios de la carga, porque hay mercancía que es riesgosa para manejar, es decir, son tan, ¿cómo será la palabra? Son tan susceptibles de que les pase algo, si es material delicado, que si con un golpe de pronto el carro tiene el carro tiene algún movimiento para evitar un accidente y nada más que por moverse algo se rompió, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene en cuenta cuando vamos a cotizar el transporte de un producto. Mercancía frágil, delicada, ¿no? Sí. Aunque bueno, el flete, digamos que ya me estoy saliendo un poquito de inventario, pero como está relacionado, lo quise poner aquí. Calidad total. El término de calidad ha evolucionado mucho, porque antes cuando hablábamos de calidad era no solamente que un producto hubiera sido fabricado de forma correcta, que cumpliera las especificaciones, pero el término calidad ha evolucionado mucho, y ahora, si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre la norma ISO 9000, tendrá alguna idea de eso. Calidad total ahora
significa que la calidad depende de toda la empresa. Entonces, antes decíamos, la calidad es mala porque producción no hizo bien su trabajo, pero resulta que la producción se afecta por lo que pase con los otros departamentos. Si mantenimiento falla, la producción puede fallar. Si compra falla, la materia prima es mala y la producción falla. Si talento humano falla al conseguir las personas ideales, la producción también va a fallar. Aún los que recepcionan a los que visitan la empresa afectan la calidad porque también si no dan una información correcta o no atienden bien al cliente, lo que sea, van a afectar la calidad. Antes toda la culpa se le echaban a producción, pero ahora saben que a veces producción solamente es un reflejo de lo que pasó antes, porque no compraron bien, porque los equipos estaban dañados y no los arreglaron a tiempo, porque talento humano no contrató el personal. Entonces, calidad se debe enfocar o se debe concebir mirando a todas las áreas de la organización, no solamente producción. De hecho, mercadeo. Si mercadeo hace mal su trabajo, también falla la calidad, porque mercadeo es el que debe interpretar lo que el mercado quiere. Y si mercadeo no sabe interpretar lo que el mercado quiere, no va a decir la producción lo que debe hacer o lo que debe fabricar, ¿no? Y logística inversa es otro término que básicamente tiene que ver con recuperar o evitar, más bien, recuperar los residuos de la producción. Es decir, una vez que un producto se ha consumido, deja residuos y esos residuos pueden ser malos para el medio ambiente. Entonces, logística inversa quiere decir que la misma empresa se encarga de mitigar los efectos ambientales de su producción o de su producto. Les voy a dar un ejemplo, porque hoy me pasó. Hoy le cambié la batería al carro y los que me vendieron la batería me dicen, tiene que entregarnos la batería vieja, porque ella está llena. Ya yo sé eso, claro, pero lo traigo a colación porque ese es un ejemplo perfecto. Las baterías usadas están llenas de químicos que son dañinos para las personas. Si alguien lo manipula, se puede hacer daño. No solamente la batería de carro, las baterías de celulares son peligrosas por lo que contienen dentro y todo tipo de baterías. Lo ideal sería que todas las empresas que venden productos que dejan residuos se encargaran de su manejo. Entonces, algunas veces las empresas de celulares, ya no los he visto últimamente, bueno, es que ya tampoco voy a ellos, ¿no? Pero las empresas de celulares a veces tienen un sitio donde dicen, deje sus baterías aquí. Es por eso, porque de hecho, aquí en Colombia creo que no existen, pero en Estados Unidos hay empresas que se dedican a desechar esas baterías de forma que no hagan daño a nadie, porque manejar esos químicos también es peligroso y no toda empresa tiene la infraestructura para deshacerse de esos residuos. Así pasa también con los envases plásticos. Bueno, hay otro tema que es los reciclajes, ¿no? Pero en el caso de residuos que no se puedan reciclar o que sean peligrosos en su manejo, para eso existe o se recomienda que las empresas tengan logística inversa. Hay muchas empresas de que ellos mismos están recogiendo los cartones. Recogen los cartones y ellos mismos las almacenan en la bodega y ellos tienen prensa y ellos tienen a quien venderle ese cartón. Es más, ese cartón les genera ingresos para el pago de las nóminas de los empleados. Sí, así es, pero no, o sea, son pocas las empresas que hacen eso, o sea, que ellos mismos se encarguen de los residuos de su propia producción. O sea, lo ideal sería que todos hicieran eso. Afortunadamente hay muchas cosas que son recicladas y que hay personas que se dedican a eso. Pero para darte el ejemplo de las baterías y sobre todo las de los celulares, es un producto peligroso y que a ellos no les va a generar ninguna ganancia, porque al contrario, para deshacerse de esas baterías hay que invertir dinero por lo peligrosas que son. O sea, no cualquiera monta una empresa para deshacerse de la batería. Hace años yo trabajé con una empresa que hacía consultoría, estábamos asesorando para implementar la norma ISO 14001, que es la norma ISO, así como existe la ISO 9000, que es de calidad,
la 14001 es la de medio ambiente, y esa empresa lo que hace es reciclar residuos electrónicos. ¿Qué hacen ellos? Todos los productos electrónicos, le sacan la tarjeta electrónica y la desmenuzan. O sea, los recicladores le llevan productos, o sea, televisores dañados, computadores dañados, le compran el lote. Cuando una empresa grande cambia sus computadores, hacen licitaciones para ver quién se lo van a entregar. Ellos compraban esos lotes de computadores que ya no iban a usar más, y lo que hacen es desarmarlos, y las tarjetas electrónicas las desarman. Y adivina quién compra eso: los chinos. Los computadores usados, tú se los mandas a ellos y ellos te los vuelven a mandar como nuevos, por si no sabían. Sí, ellos lo derriten y le sacan el oro. Le sacan el oro y lo vuelven no, a pero es que no solamente todos los chips, todos los componentes, sí, los circuitos, todo lo que tiene la tarjeta electrónica. Entonces, y esa empresa, no voy a decir el nombre, aquí en Cartagena hay varias que son, creo que de los mismos dueños, pero también hay otras ciudades, por supuesto. Y esa empresa ha salido en las revistas y la mencionan como empresas exportadoras. Y lo que hacen es recoger residuos de cosas que ya la gente no usa más. Y con eso ganan plata. Entonces, aunque digamos que aquí los que no son los mismos, porque aquí digamos que son otras empresas las que aprovechan esos residuos. El tema de la logística inversa es que los mismos que la producen son los mismos que se encargan de ella. Entonces, para el caso, por ejemplo, de la empresa que les menciono, las empresas organizadas, ahora no sé dónde estaba, las empresas organizadas les venden, las empresas organizadas les venden sus computadores viejos, pero ellos también reciben de los recicladores de barrio. Es decir, los recicladores de barrio pasan por las casas y preguntan: ¿usted tiene artículos que no voy a usar más, que no sé qué? Y si se los dan, ellos llevan eso allá. Ahora, por ejemplo, los computadores, ¿qué pasaba? Que ellos reciclaban la parte electrónica, pero había otra parte que no sabían qué hacer con ellas, las carcasas. Entonces, porque los chinos no querían las carcasas, nada más querían la parte electrónica. Entonces tenían que buscarle entonces otra persona que manejara lo demás. Voy a mirar una cosita aquí. Entonces, la diferencia es esa, que algunos lo hacen ellos mismos y en otros casos, lo hacen otros actores que participan en la misma cadena. Lote óptimo. Bueno, ese término lote óptimo tiene que ver con una actividad que ustedes van a hacer en la tercera unidad. La cantidad que conviene comprar periódicamente para optimizar los costos de adquisición y tenencia que demanda la gestión de inventario. O sea, como sabemos que hay unos costos de almacenamiento y hay unos costos administrativos por hacer las compras, nosotros tenemos unas fórmulas matemáticas que me permiten calcular cuál es el tamaño óptimo del lote, o sea, las cantidades que debe comprar en cada pedido. Básicamente eso. Entonces, hay lote óptimo, pues como estamos en un curso de inventario, aquí dice lote óptimo de compra, o sea, lote para comprar, pero también hay lote óptimo de producción. O sea, hay otra fórmula, pero aquí no se va a ver eso. Bueno, en material está, pero los ejercicios no se van a hacer. Hay un lote para producir, o sea, así como tengo un lote óptimo para comprar mercancía que voy a vender, así también hay un lote óptimo para hacer producción. Pero eso, digamos que no tiene nada que ver con justo tiempo. Una empresa que tiene justo tiempo no se sigue por el lote óptimo, sino que produce solamente lo que la demanda pide o el mercado está pidiendo. Sistemas de inventario. Bueno, hay diferentes sistemas de inventario. ¿Se acuerdan que les había hablado del inventario perpetuo, pero también hay un inventario periódico? Entonces, los sistemas de inventario tienen que ver con políticas que la empresa ha definido.
dependiendo de la política que tenga la empresa, así va a tener sistema de inventario perpetuo o sistema de inventario periódico. Zona de devoluciones. Bueno, yo les había hablado sobre la zona de picking, ¿se acuerdan? Pero así como hay zona de picking, ya saben que la zona de picking es donde se prepara un pedido para que se va a entregar. Así también hay una zona de devoluciones. Cuando nos devuelven productos, antes de reintegrarlo al inventario, lo tenemos en una zona de devolución donde se verifica que el producto esté en buenas condiciones. Si está en buenas condiciones, se regresa al almacén. Flujo continuo. Este último término, flujo continuo, está relacionado con el justo a tiempo y con el cross-docking. El proceso de mantener en movimiento camiones cargados con carga y choferes diferentes. Cuando hay una ruta demasiado grande, aquí en Colombia de pronto no pasa, pero en Estados Unidos sí. Cuando hay una ruta de transporte, una ruta muy larga para llevar un producto, se organizan las cosas de tal manera que para que no vaya a haber riesgo de que el conductor se duerma porque está cansado, cuando llega a cierto sitio, lo releva otro conductor. Entonces, Estados Unidos, como es tan grande, por ejemplo, el estado de California es el tamaño de Colombia y a veces hay que transportar de un estado a otro. Entonces, ellos tienen organizadas las cosas para que el que se llevó la mercancía no es el mismo que va a llegar a donde al final tiene que llegar, sino que organizan para que haya relevos en las personas que transportan el producto. Bueno, aquí tengo algunas referencias de dónde saqué las definiciones. Y bueno, ya saben, yo tengo más videos sobre este tema y los pueden ver si visitan el canal. Entonces vamos a ver las preguntas sobre, no sé si hay preguntas del tema y vamos a ver rápidamente lo de la plataforma. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes hacer un favor? Poner tal vez la diapositiva donde está el sistema de roturas de